Querido Omar Vargas Ángeles, bienvenido. Vamos a conversar un poquito en este canal naciente llamado Nuestro Legado, donde platicamos pues un poquito de historia, antropología, cultura, patrimonio, arte, relaciones internacionales, lo que sea que llame la atención y que pueda tener una respuesta, una reflexión, una crítica desde las ciencias sociales y las humanidades que tanto nos mueven. Y la verdad, pues para mí es un placer, es un honor, carnal, recibirte. Reitero, en este pequeño espacio, pero recibir tus ideas, tener tu reflexión y tener sobre todo tu investigación. Me permito presentarles al doctor Omar Vargas Ángeles, quien es antropólogo mexicano especializado en estudios sobre migración, movilidad transnacional y regímenes contemporáneos de control fronterizo. Su trayectoria académica articula investigación etnográfica con debates teóricos de securitización, trabajo itinerante y experiencias migrantes en contextos de alta regulación estatal. Es egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la ENA, y obtuvo el grado de maestro en estudios culturales por el Colegio de la Frontera Norte, el COLEF, donde presentó la tesis Aquí agarran cura, a veces sí platican en mixteco. Investigación centrada en la construcción de significados sobre la infancia en niñas y niños mixtecos en contexto migratorio en Tijuana. Posteriormente desarrolló estudios doctorales enfocados en las trayectorias semiclandestinas de trabajadores extranjeros en la industria del cannabis en California, de lo que vamos a estar platicando ahora en breve, analizando los Trimigrants como figura emergente de la movilidad laboral transnacional y los nuevos ensamblajes espacio-temporales de control fronterizo. Es una investigación que forma parte también de una estancia que el doctor Omar tuvo en el Colegio Internacional de Graduados Temporalidades del Futuro en América Latina en Berlín, donde lo conocí. Tuve el placer de compartir esa estancia con Omar. Ahí conocimos pues nuestras investigaciones, nuestros intereses. Tenía un avance ya muy interesante, sustancial de la investigación. Y para mí desde ese entonces, que fue de hecho en el verano de 2022, desde ahí hubo un clic para seguir la investigación sobre el cannabis que Omar nos va a compartir un poquito en breve, ¿no? En el ámbito de publicaciones académicas, es coautor del artículo Migrando en bicicleta y espera forzada en la frontera sur de México, publicado en el número 89, enero-junio de 2026, de la revista Trace. En este trabajo, Omar analizó, junto con sus coautores, experiencias de movilidad y estrategias de tránsito en la frontera sur mexicana, contribuyendo al debate contemporáneo sobre espera, control y agencia migrante. Querido Omar, llegó el momento de hablar de cannabis, tu estatus legal en California, pero sobre todo con esa sensibilidad muy padre, muy interesante que tuviste de recuperar las voces de los trabajadores involucrados en esta industria, en este mercado, en los sujetos sociales. Te agradecemos muchísimo que estés aquí. Me permito por último mencionar el título de tu investigación y desde ahí empecemos a platicar. Argonautas del cannabis, trayectorias semiclandestinas y flexibles de las y los Trimigrants en el Triángulo Esmeralda, en California, Estados Unidos. Querido Omar, ¿cómo te acercaste a esta investigación? ¿Por qué? Bueno, primero, muchas gracias por invitarme, Ricardo. Un gusto saludarte. Somos amigos de varios años, ¿no? Y bueno, no nos vemos tanto como quisiéramos, pero estar aquí en digital también es un gustazo, ¿no? Y ya, pues entrándole a la cosa de la investigación, yo llegué a este mercado a colaborar. Yo me llegué como académico. Entonces, como que digamos que esa aproximación a mí me dio como las luces para decir, oye, ¿qué es este mundo? ¿Qué está pasando? Yo vivía en Tijuana, estaba terminando precisamente
la maestría, y entonces pues quedaba muy al lado, ¿no? Y entonces ya empezaba a conocer, porque desde la universidad algunos compañeros hablaban de esto, ¿no? Por ahí en el texto después se habló un poquito de esto, como que es un mundo medio oscuro, ¿no? Porque es pues cannabis y el tabú, digamos, la estigmatización. Pues como que en la universidad te decían, pero poquitas cosas, tal. Entonces, hasta que esta muy buena amiga, la invita a otra amiga suya y va, y entonces regresa, cuando regresa pasa en Tijuana y me cuenta, y dije, suena muy bien, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no conocerlo? Y ya, digamos, al siguiente año, agarramos nuestras maletas y nos fuimos juntos, ¿no? Hicimos toda nuestra planeación, porque además hay que planear un poquito, ¿no? Antes de ir. Pero ese fue, digamos, como el descubrimiento. Y ya una vez estando allá, yo me enamoré del tema, porque ya venía trabajando cosas de movilidad o de migración, como muy bien decías en esta generosa introducción que yo te agradezco mucho. Pero, ajá, ¿no? Estando ahí y ver que era un mundo donde primero se producía muchísima marihuana, muchísima, y muy buena, ¿no? O sea, con una calidad impresionante. Además, la zona de estudio es muy bonita, es impresionante. Está metida en las montañas de California, que no es regularmente, eso después me di cuenta, ¿no? Que no es lo que nos imaginamos de California, porque hay todo este imaginario de las grandes ciudades y qué sé yo. Y esta es una zona muy rural, ¿no? Pero por lo mismo muy bonita. Son unos árboles, unos bosques de secuoyas y de redwoods, muy altos, muy grandes, muy ¿En qué bonito. parte del estado es, Esto estimado es en Omar? el noroeste de California. Ok, Esta zona del Triángulo Esmeralda son sí. 3 condados, Humboldt, Trinity y Mendocino. Los 3 con densidades de población bajísimas, ¿no? Entonces, bosque, 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 y estás ahí, pero además, esto a lo que iba es como que llegar ahí, pero que te encuentras en esa época cuando es la cosecha, con un mundo de gente que vienen de todos lados, ¿no? O sea, sí, la mayoría, digamos, latinoamericanos y europeos, pero podrías encontrar, no sé, de pronto por ahí un chico ruso, una chica de Japón, o, Ah, digamos, personas que no te esperarías que están migrando, digamos, ¿no? Ahí a cortar marihuana en las montañas de California. Entonces a mí me pareció loquísimo, ¿no? Y de ahí, pues bueno, ¿no? Ya fue como este pequeño gran paso a decir, tal vez se puede investigar y darle. Ujú. oye, cuéntame primero la experiencia desde el propio cruce, un contexto de frontera, qué observabas, qué te llamaba la atención, que de hecho es parte importantísima de la investigación de Omar. O sea, Omar realmente te desglosa cada etapa que viven estos migrantes bajo este contexto específico, ¿no? De la producción, circulación, comercialización legal del cannabis. Pero ¿cómo lo observaste así en la experiencia directa del trabajo de campo? No, eso sí, es una excelente pregunta. Y la verdad es que en el texto no me dio el espacio, o no encontré, digamos, como la cuadratura de ese círculo para meterlo en esta primera experiencia, como del cruce, porque ya sabíamos cosas, ¿no? Ya sabíamos que no era sencillo, sabíamos que la zona es muy grande, ¿no? O sea, para cruzar de la ciudad más al sur, ya dentro de estos 3 condados en el Triángulo Esmeralda, que se llama Ukiaya, hasta la ciudad más al norte, que sería Arqueira, Ok, eh, es como 3 horas y media, ¿no? En auto y manejando rápido, como manejan en los freeways estadounidenses. Son 3 horas para cruzar, es una zona muy grande, ¿no? Entonces, claro. ahí es como todo ese o sea, no es un, no es una montañita en donde vas a esperar encontrar 3 granjas perdidas, ¿no? Algunos hablan de 25,000, 50,000 granjas. Y había que tener una manera de movilidad. Entonces, desde ese primer momento, decidir si comprábamos un auto o no comprábamos un auto, si lo comprábamos del lado mexicano, digamos en Tijuana, cruzar con el auto y nuestro equipaje para estar preparados antes de encontrar la granja, ¿no? Con tu casa de campaña y tal, porque es difícil cruzar con casa de campaña. Había como toda una serie de pequeñas y grandes decisiones que había que tomar antes de cruzar, ¿no? O sea,
cruzar con un auto mexicano a lo mejor facilita porque nosotros éramos mexicanos, somos mexicanos obviamente, pero después eso podía ser raro estando hasta esos lugares de California con tu, o sea, es decir, no es ilegal, pero es raro y te expones un poco, ¿no? Ahí se empieza a sentir este ambiente de semiclandestinidad. Y nada, bueno, al final hicimos arreglos, preguntamos muchísimo, nos recomendaron muchas cosas y decidimos pues cruzarnos así, a pie. Algún amigo le pedimos de favor que si nos ayudaba a cruzar las cosas en su auto y después ya del otro lado agarramos nuestras cosas, otro amigo nos dio chance de quedarnos en su casa, compramos el auto en California, registrarlo, todo eso fue, o sea, como todos estos pequeños trámites a los que te enfrentas con un Estado nacional y otro del lado mexicano y del lado estadounidense, eran parte del cruce, ¿no? Es decir, ya estabas del otro lado, pero bueno, ¿de qué manera estabas del otro lado? Y ajá, ¿no? Después fueron varias temporadas y cada cruce tenía como sus pequeñas y grandes vicisitudes. En un cruce que no hice bien, ¿no? Casi me quitan la visa porque... ¿Qué pasó? O sea, con mi maleta, con mi gran maleta, yo como ya listo, en esa ocasión pensaba ir en bus y entonces como cuando cruzas por tierra tienes que tramitar un permiso especial que se llama I-94, entonces todo un ritual también asociado a sacar este permiso. Se supone que, y eso es informal, ¿no? Eso es lo que te dicen las personas cuando vives en Tijuana, con digamos una experiencia muy fronteriza, y tienes que llegar un día, ¿no? Cruzas la primera inspección y las oficinas para tramitar el permiso están ya adentro. Entonces, como cruzas la primera inspección, vas, solicitas el permiso, llevas como tu razón, ¿no? Como decir, voy a ir a Los Ángeles o qué sé yo, ¿no? Y llevas tu historia. Y entonces, si te lo dan, se supone que tienes que salir y luego ya te vas a donde te quieres ir, ¿no? Como que esa especie de ritual de primero te pido permiso y luego ya me voy. Te pido permiso a Estados Unidos. Claro. Entonces, no lo hice bien, llegué como directo con mi maleta y entonces el oficial me decía como, bueno, ¿a dónde vas? No, a Los Ángeles. Si tienes permiso, no, pero ahorita lo voy a ir a tramitar. Y entonces ahí fue como, no te entiendo nada, a ver, compruébame quién eres, compruébame de qué trabajas, dónde estudias, qué haces, todo esto que siempre que claro. Apuntan. Sí, y al final, bueno, no pasó a mayores, iba también con esta compañera y nos regresaron, nos dijeron, bueno, no te voy a dejar pasar, podría quitarte la visa, no te la voy a quitar, pero cuando vuelvas a intentar cruzar tienes que comprobarme que quién eres y no sé qué. Entonces, pues nada, ¿no? Hubo que regresar y conseguir 20,000 comprobantes de cosas que a veces sí había y cosas que a veces no había, ¿no? Sí, claro. Sí, vaya, esta serie de papeles que de alguna manera más nos definen quién eres en la sociedad, ¿no? Si tienes un trabajo, si tienes tarjeta de crédito, a los ojos del imperio, digamos, ¿no? A los ojos de la gente. Siempre con ese factor de azar presente en cada cruce, ¿no? Que te puede cambiar diametralmente el plan o el plan puede continuar como si nada, eso es cierto. Y justamente esa autenticidad, o por esa autenticidad te preguntaba, ok, se da así el cruce, incluyendo esta referencia a la experiencia un poco desagradable que tuviste en esa ocasión en específico, pero entonces la siguiente pregunta es, ¿qué sigue en este itinerario, no? Creo que no es directamente dirigirse a una granja, sino hay una serie de intermediarios, de espacios, ¿no? Específicos donde puedes entrar en contacto con esta industria. Coméntanos un poco cómo es, incluso descríbenos cómo son estos espacios. Sí, después, no sé, si vas en tu auto y cruzaste por tierra, te toca la manejada, ¿no? Que son como sus 8 o 9 horas para llegar desde la frontera a la zona del Triángulo. Y si las puedes hacer en un día, pues bien, ¿no? Y si no, a ver, te duermes. Porque además, también eso forma parte como de la inversión, ¿no? Como decir, bueno, yo quiero llegar allá. Y es lo que viven todas y todos los trade migrants, ¿no? Como si no tienes un empleo seguro, es una inversión, porque además es caro estar ahí, ¿no? Y si esperas, no sé, dormir en un hotel,
pues vas a tener que pagar 60, 70, hasta $100 por noche, y si esperas una semana por el trabajo, pues entonces ya te vas a tener que invertir $700. Si quieres comprar un carro, ya estás hablando de otros 1,500, y la comida también puede ser cara. Entonces se van sumando muchas cosas que hacen que tengas que buscar estrategias para literar esos costos, a menos que tengas para invertirlo, lo cual no es tan común, porque además nadie te garantiza que vas a tener un empleo, ¿no? Entonces, bueno, sientas esa manejada, y si no, te quedas a dormir ahí a la mitad de la carretera, y después cuando llegas a la zona, justo ya hay como una serie de pueblos icónicos, ¿no? Garberville, Weaverville, está también, bueno, Eureka, Keira, hay como Redway, ¿no? Redway, pasé unos cuantos noches ahí. Es como donde llegas primero, ¿no? Cuando no tienes dónde, llegas a estos lugares, y ahí es en donde empiezas a buscar a los growers, ¿no? Digamos, a los granjeros del cannabis o de la marihuana, porque sigue estando este ambiente. Digamos, yo la primera vez que fui fue en 2016, año en el que ya se había pasado la legalización del consumo lúdico. Entonces ya no es ilegal, ¿no? Digamos así formalmente, pero el ambiente de semiclandestinidad todavía sigue ahí. Entonces los granjeros no se dejan ver así abiertamente, es decir, es una persona que está por ahí, pero no es como que pongan letreros, ¿no? Tú eres el que tiene que buscarlos, entonces como te recomiendan, ¿no? Es como un saber que se transmite de boca en boca entre trade migrants, ¿no? Que te dicen, oye, pues ya cuando llegues ahí, tienes que tener el ojo así como muy atento para ver, ¿no? Y busca camionetas grandes, ¿no? Camionetas 4x4, las Tacoma les encantan, y si ves que está sucia de lodo, pues tienes más posibilidades de que sí sea un grower. Y si además ves que trae como estas grandes garrafones para cargar su gasolina, y si llega a comprar sus insumos para la planta, que son como los abonos, ya, claro. Entonces te acercas, ¿no? O vas a los bares, o a veces hacen fiestas, como que hay una vida social viva, porque además también como que los growers necesitan obviamente la mano de obra, entonces también como que ellos buscan maneras sutiles para acercarse, pero es eso, tiene que ser sutil, ¿no? Entonces ya eso le llama reclutamiento inverso, ¿no? Es como que tú eres quien te tienes que poner ahí, que acercarte para verlos. Hay personas que sí también llegan ya con el empleo, ¿no? O sea, es decir, hay de todo. Hay personas que, no sé, tu mejor amigo te dice, no, bueno, yo fui el año pasado y este año a lo mejor puedo conseguirte una chamba, y llegan directo a la granja, ¿no? Entonces, como que hay diferentes mecanismos, pero si llegas sin contactos, te toca hacer esa chamba de reclutamiento inverso. ¿Es tardado, Omar? O sea, digamos, en ese escenario de que la persona llega sin contactos, sin ningún tipo de apoyo, de acompañamiento, o sea, ¿como cuánto dirías que tarda en términos aproximados? Y también atendiendo justo a lo que dijiste, o sea, ok, van tardando, pero pues también significa costos, ¿no? Para la comida, para ver dónde quedarse mientras. ¿Cómo sería en ese escenario, más o menos, el tiempo de espera? Pues ahí es calcular muy bien, o tener la información como lo más actualizada posible, porque cada temporada no es igual a la pasada, ¿no? O sea, como es eso, producto agrícola, y entonces ahí va jugando un poquito con el clima, obviamente. Y generalmente es como en las últimas semanas de septiembre, primeras de octubre, puede variar 1 o 2 semanas, pero un poco sí se siente cuando estás allá y ves que hay un montón de personas en la calle, como tú, viendo qué onda, y después como que empiezan a jalar a unos y a otros, ¿no? Ya no los ves por ahí. Ahí como que te das cuenta que ya empezó la temporada. Y en ese sentido, como si a lo mejor no tienes como las pistas, la buena información, como estos pequeños tips que te ayudan a acercarte, puede ser como 1 semana, 2 semanas. Yo he escuchado de personas que se han quedado 2 semanas esperando, ¿no? Y si vas como con los ojos abiertos y como buscando mucha información, 3, 4 días, ¿no? Depende. Sí, pero es muy variable, ¿no? O sea, esa es una de las cosas
también me llama mucho la atención, ¿no? Que el factor de clandestinidad hace como que todo sea oscuro, todo es gris, entonces como que avanzar una explicación, una comprensión, como que es un poquito más lento, ¿no? Para decir, bueno, yo vi esto, pero no lo veo porque no está y tampoco no hay información, ¿no? O sea, no es que te puedas acercar al, qué sé yo, a la oficina de censos de California y preguntar cuántas granjas de cannabis hay, ¿no? Ahora está cambiando por el proceso de legalización, pero incluso con eso hay muchísimas granjas, o sea, los últimos reportes y informes hablan de que la gran mayoría de las granjas no han querido regularizarse. Okay. Ok, háblanos un poquito, Omar, o sea, bajo esta misma tónica, sin que incurramos en lenguaje excesivamente academicista, cientificista, pero ¿cómo es el trabajo de campo de un antropólogo que hace una investigación sobre el cannabis? Sí, no, muchas gracias. Y es que, sí, yo creo que el trabajo de campo es siempre complejo, ¿no? O sea, es decir, el contexto en el que estés te va a presentar retos, te va a presentar dificultades, ¿no? Ya sea por el mismo medio, porque tu personalidad tal vez no es la adecuada a ese lugar, como que casi siempre hay un proceso de reflexión y de adaptación. Y en gran medida me parece que ese es uno de los grandes aportes del trabajo de campo, ¿no? Como dejarse afectar personal, corporal y emotivamente por el contexto, por lo que esté pasando ahí a donde fueres. Y en ese sentido, yo creo que digamos, este contexto pues tiene sus coordenadas, esto de ser así medio oscuro y medio que no sabes qué onda. Pero al final la observación hace mucho el asunto, ¿no? Es decir, como esto de ver a las personas, dónde estaban, cómo se movían, como que al final a mí me recordaba mucho otras experiencias de trabajo de campo. Decía, bueno, es que pues se trata de ver, no sé, por qué ese señor se paró ahí abajo de la palma a pedir la combi, digamos, en otro lugar en México, o por qué esa señora se queda sentada en esta banca, ¿no? O sea, si está esperando la sombra o si va a hablar con alguien. O sea, como un poquito tratar de percibir cómo se van pues, moviendo, ¿no? Ese contexto en el que estás. Y acá yo creo que el desafío más grande ya es cuando estás adentro de la granja, porque por lo menos ahí sí, ¿no? Y lo pongo en la tesis. Recientemente falleció el profesor que me impartía esa materia de etnografía 1 y 2, ¿no? Lo lamento. Entonces, sí, no, era un muy buen profesor de etnografía, y decía esta frase que a mí me gusta mucho, ¿no? Por ahí la apunto también en el texto: el diario de un antropólogo es diario, es de campo, y no es mi querido diario, ¿no? Entonces, como que él con eso te quería decir, como todos los días tienes que anotar en tu diario cuando estás en campo, tienes que hablar de lo que es lo haces, ¿no? O sea, lo haces diario, lo haces en el campo, y estás hablando de lo que sucede ahí, y no nada más de tu sentir, ¿no? Aunque tu sentir también está en el diario. Pero acá no se podía, ¿no? O sea, es decir, por este contexto de vigilancia, de clandestinización, está como muy mal visto que escribas. Adentro de una granja se ve mal, ¿no? O sea, como hay como una especie de recelo sutil. No es como, bueno, hay de todo, ¿no? O sea, hay lugares en los que se puede poner violento el asunto, pero digamos como que si ya leíste que no es bien recibido que tú estés ahí con tu libreta, pues no lo haces, ¿no? Entonces, para mí ese fue como el primer desafío, y al principio era como observar mucho, ¿no? Como tratar de observar lo que pasaba, quién hacía quién, platicar con la gente, y todo bien. Y después, como ya en las ganas, como dicen, el virus de la antropología te pega muy duro y nunca se sale, como ya en las ganas de dejar registro, y sobre todo con esta encomienda de decir, bueno, escribir diario no es solo porque quieras molestar a la gente o hacer tu tarea, ¿no? No es este afán pedagógico de ser, qué sé yo, autoritario, sino porque la memoria puede ser muy, muy, muy truculenta, ¿no? Entonces el registro sí te ayuda muchísimo, y lo que yo hacía era pues justo hacer como que hablaba por teléfono, y ahí grababa, ¿no? Ahí me ponía a grabar y me ponía como
a caminar así, daba vueltas, como si estuviera hablando con mi mamá, o qué sé yo, ¿no? Y eran notitas, ¿no? Como decir, vi esto, vi lo otro, hay personas que hacen esto, y sobre todo porque en esos momentos, en esos primeros momentos, a mí me llamaba mucho la atención que los que estábamos ahí todos habíamos entrado con visas de turismo, ¿no? Y sobre todo pensando en California, que es uno de los estados con mayor población mexicana, que van a trabajar a Estados Unidos, no estaban, ¿no? Esos mexicanos que no tienen visa no estaban trabajando ahí. Y por supuesto que había gente que vivía cerca de la zona, ¿no? Que trabajaba en los restaurantes o que trabajaba en los talleres mecánicos, pero no estaban ahí en las granjas, ¿no? Entonces yo decía, bueno, ¿qué, no? ¿De qué se trata? Y tardé algunos años en pensar eso, pero quería registrar, ¿no? Decía, bueno, ¿cuáles son las historias de esta gente? Y bueno, y también ahí sí, lo noto también en el texto, como se hizo, bueno, yo hice en esa etapa etnografía encubierta, ¿no? Que es lo que se ha hecho durante muchos años en las investigaciones que hablan sobre estos temas de sustancias ilícitas, ¿no? Porque el contexto no te permite, ¿no? O sea, de otra manera no entras, ¿no? O expones tu integridad. Entonces, bueno, para esa parte de la investigación fue etnografía encubierta, le llaman, y ya cuando estaba reconstruyendo las trayectorias de las personas, y ya fue con consentimiento informado y todo eso. Perfecto. Paso a la siguiente pregunta, Omar, pero cada explicación que das permite como explorar distintas dimensiones y me quiero referir a lo siguiente. ¿Qué detalles quisieras dar a nivel, pues, de taxonomía, ¿no? Del cannabis, qué variantes hay? Me parece que es sativa, indica, ruderalis, pero ¿qué nos quieres decir, pues, sobre la planta, digamos? Para luego pasar a todavía lo más interesante, que es una contribución súper padre de tu investigación, que es, pues obviamente, la situación de estos migrantes, ¿no? Pero antes de pasar a ello, coméntanos sobre la planta, ¿qué podemos decir, Omar? ¿Qué te gustaría subrayar? Sí, bueno, a mí me encanta hablar de la marihuana, ¿no? Ahí a mí me costó un poquito de trabajo, fíjate, como cuando estaba reflexionando de esta onda, decía, bueno, pero ¿qué es lo central aquí, no? O sea, es una marihuana chidísima, ¿no? O sea, la ves y es muy bonita, ¿no? Las plantas son enormes. Hay plantas que pueden llegar a medir 3,5 metros, hasta más, de alto y de ancho. O sea, te puedes meter, es un árbol, te puedes meter ahí en medio, ¿no? Te duermes, te pones una hamaca y eres feliz para toda la vida. Y que además huelen muy bien, ¿no? O sea, y bueno, esto también, el cannabis tiene un montón de bondades terapéuticas que se están investigando, ¿no? Ahora mismo mientras tú y yo hablamos en muchos lugares del mundo, que justo por el contexto de prohibición pues no se habían investigado, ¿no? Pero digamos como que es una planta muy noble, ¿no? O sea, como puede crecer muchísimo, la ves cuando la cuidas, cómo va creciendo, crece rápido, sus flores son muy bonitas, ¿no? Entonces, nada, estar ahí y verla era súper chido. Y después decía, bueno, pero hay otras plantas que crecen en otros lados y que son más pequeñas, tampoco quiere decir que no sean buenas o que no tengan similares sustancias, o qué sé yo. Entonces, a esto le llamé proceso de gourmetización del cannabis. O sea, es decir, hay 3 familias, como bien dijiste, ¿no? La índica, la sativa y la ruderalis, que tienen como sus particularidades. Ruderalis no se usa mucho porque es como más, pues como su nombre indica, como la más guerrera, ¿no? La hija de la familia que le gusta estar de todos lados, pero sus flores no son tan potentes, digamos, ¿no? Okay. Son como las que se usan acá en California. Y lo que hacen mucho es como mezclar, ¿no? O sea, ya hoy en día es muy difícil que encuentres una cepa, que esto ya totalmente parte del proceso de gourmetización, ¿no? Una cepa de cannabis que sea totalmente de una o de otra familia. Están muy mezcladas. Pero hay un banco genético, digamos como que hay cepas que ya son legendarias, ¿no? Que además en la zona sí tienen como las instituciones que han ido dando seguimiento. Cada año hacen una copa que le llaman Cannabis Cup. Y es un evento grande, ¿no? Y premian a las mejores cepas, ¿no? De acuerdo a categorías, la cepa de familia índica, son muchas, ¿no? Ahora no recuerdo exactamente.
pero digamos, ahí se va conservando un poco entre memoria oral y digamos como ya un poco institucionalizándose este banco genético, ¿no? Entonces, por decir algo, ¿no? Hay como cepas que ya son como muy reconocidas, como la Oji Kush o qué sé yo, la Blue Dream o Girl Scout Cookies, ¿no? Ahora las que recuerdo. Y estas cepas de pronto se van mezclando con unas otras para hacer, para hacer otras nuevas combinaciones, ya sea para que sean más potentes o para buscar efectos muy, muy específicos. Entonces, digamos, como esto con la cannabis era como, ya está haciendo un proceso de especialización muy sofisticado. Y eso sí transformaba mucho el asunto de lo que puedes encontrar en otro lado, ¿no? O sea, porque ya era un poquito más, ya era muy cercano, digamos, como muy cercano lo que tú podías esperar cuando consumías una sustancia u otra, ¿no? Decía, no, es que esta te va a relajar, la familia indica tiende a tener efectos más relajantes, la familia sativa como más de euforia. Okay. Y entonces, en esta composición ya empiezan a llamarle esto, ¿no? Como la composición de todos los compuestos que hay en el cannabis, ¿no? No nada más el THC o el CBD, sino los terpenos, los flavonoides y no sé qué. O sea, como que ya era una producción muy cuidada, con todos los abonos, casi todos orgánicos, como cuidando que la planta esté bien, buscando estos efectos, ¿no? Y que al final todo eso se condensaba en algo que le llamaban el nose, que es el curado, ¿no? Digamos como el buque del vino, ¿no? Entonces, la planta y todo esto, eso tiene un montón de implicaciones ya en el trabajo, ¿no? Es decir, porque sigue siendo un poco artesanal la producción, ¿no? Entonces, el granjero tiene ahí sus 50 o 100 plantas y no las corta todas al mismo tiempo y no tiene solo una cepa en su jardín, ¿no? Digamos que tiene 6 cepas. Y entonces en esas 6 cepas, pues no sé, un día corta 10 ramas que ya están maduras de una cepa y otras 10 de otra y otras 10 de otra y otras 10 de otra. Y tienes ahí a 10 personas que llegaron, una de Corea, 3 mexicanos, 2 de Francia, que a veces hablan inglés, a veces no tan bien. En ese proceso se puede mezclar mucho una cepa y otra, y todo eso después, entre que lo secas, lo cuelgas, y te lo mandan a la mesa del trim, que es propiamente el oficio del trabajador, estar sentado cortando las pequeñas hojitas del cogollo, se puede confundir, ¿no? Entonces eso es una gran tragedia porque baja el valor se venden en la unidad de venta, son los pounds, las libras, cositas de medio kilo, que pueden ser así para cepas pesadas, o así, triple de tamaño para las que son más ligeras, pero si el trimmer que gana por destajo no identifica bien la cepa o así, empiezas a perder como estatus, ¿no? O sea, como que no eres eficiente, no eres un buen trabajador, y entonces eso te va restando méritos, ¿no? Porque es muy meritocrático el trabajo, muy acelerado, pero muy meritocrático, ¿no? O sea, tienes que ser un muy buen trabajador, muy eficiente, muy acomedido, si se rompe algo, ayuda, te levantas temprano. O sea, es decir, como toda esta gran cadena de lo que sucede con la planta, de qué tan es, de cómo te puede colocar, de todo lo que tú sepas de la planta te ayuda a mejorar o a posicionarte en digamos, ecosistema de las granjas, ¿no? Siempre como figura central el grower, ¿no? Entonces, como que sí ve que sabes de marihuana, que sabes de agricultura, que puedes fumar y que distingues la planta, que sé yo, todo este tipo de cosas te van ayudando. Entonces, la biología de la planta está muy relacionada al tipo de trabajo que finalmente terminas desempeñando. Bien, y ya vamos entendiendo, gracias a estos detalles, claro, relativos a la planta, pero pues obviamente cuyo desarrollo impacta, ¿no? En el margen de posibilidades y oportunidades que tienen estos migrantes. Y aprovechando el mismo, Omar, preguntarte, bueno, ¿qué observaste, qué analizaste, qué subrayarías de las experiencias, siempre en plural, ¿no? Pero de las experiencias que enfrentaban estos migrantes que, como has dicho recién, pues están en un sistema a destajo, dijiste. ¿Y cómo se desenvuelve esto en la práctica? Sigue relatándonos casi con ese nivel de detalle. ¿Qué pasa en el proceso?
Sí, o sea, ahí a mí me gustó mucho hablar como de, me hubiera gustado profundizar un poco más, pero bueno, como tú bien sabes y seguramente las personas que nos escuchan en algún momento hay que ir cortando nuestros temas porque si no, no se acaba. Totalmente, Pero como totalmente. digamos, como esta especulación que hay en el mundo de las drogas, de las sustancias ilícitas, que infla los valores artificialmente, ¿no? Entonces, con el cannabis pasa esto. Era una sustancia ilícita y sigue, bueno, después del 2016 hubo un fenómeno en el que bajó muchísimo el precio, pero digamos que ese fue como el germen para que llegara un montón de personas a trabajar. Y, diga, el germen o el gancho, ¿no? Digamos, el factor de atracción, lo llaman en los estudios migratorios, y sí, ¿no? Pagaban muy bien en ese entonces, $200 por pound, y el truco ahí estaba ya pensando como en el sistema de trabajo, en que esto, ¿no? Te pagan por lo que produces. Entonces es un sistema de competencias en el que si el granjero tiene 100 plantas y le va a sacar una libra a cada planta, en total tiene 100 libras y 10 trabajadores, pues bueno, ¿no? Cada trabajador va a llevarse lo que serían 10 libras, ¿no? Digamos, $2,000, por poner los números redondos, ¿no? Pero en la práctica no es así, porque si tú eres un trabajador habilidoso, pues vas a cortar más rápido que el de al lado, entonces en lugar de hacer 10, vas a hacer 15 o 20. Y el de al lado, que es un poco más lento, tal vez hará solo 5, ¿no? Y además de ser habilidoso, me quedo sentado más horas, en lugar de quedarme 10, me quedo 12, 14, 16 horas, que pasa muy seguido, y entonces en lugar de hacer 20 hice 25 o 30, y el otro trabajador hizo 2, ¿no? Libras. Entonces, esta competencia no hace que digamos, que aumente o disminuya los pagos, o sea, el grower va a seguir pagando sus $200 por pound, y si va a tener 100 pounds al final, pues va a pagar $20 de trabajo, ¿no? Entonces, él no está perdiendo nada, ¿no? O sea, son los trabajadores los que están compitiendo unos con otros por el pago. Y eso hace que te exploten. En algún momento lo pensaba como autoexplotación, pero después caí en cuenta que eso es una categoría un poco extraña, porque corrimos al buen Marx, pues la explotación viene de afuera, ¿no? Pues, no puedes explotar aquí mismo. Pero digamos, le llamo hiperproductividad autorregulada. O sea, tú estás ahí dándole y te quedas 16 horas porque quieres ganar más, ¿no? Y al final eso es algo que estás, pues compitiendo con el de al lado, que después también es un poco tu colega, ¿no? Porque estás sufriendo las mismas cosas. Pues bueno, digamos que ese sistema de pago de destajo permite que haya muchas flexibilidades, ¿no? O sea, es un esquema de trabajo muy flexible, ya contando con flexibilidad geográfica, de que llegan trabajadores de otros países a hacer este trabajo. No, Pero además también flexibilidad de horarios, flexibilidad salarial, ¿no? Y flexibilidad de funciones, por esto que decía de que quieres quedar bien con el grower, terminas haciendo otras cosas para que te den chance. Ahora, esto de las cepas también entra ahí, porque hay cepas que son más pesadas y que te pueden permitir ganar más dinero. O sea, una cepa pesada, como las índicas, a lo mejor, en promedio podríamos decir que tarda 12 horas en cortar un pound de marihuana. ok, Pero si es una cepa pesada, como la índica, vamos a hablar de 6 horas. Entonces, va a ser doble. Entonces, cuando te llevas bien con el grower o con el manager, a lo mejor él te puede decir, mira, mañana vamos a cortar esta cepa que indica que es bueno. Pues entonces me duermo temprano, mañana estoy muy fresco, y desde las 5 de la mañana estoy ya sentado en mi silla para poder aprovechar esa cepa que es buena, ¿no? Y las cepas que son malas, en lugar de hacerte 12 horas, te vas a hacer 14. O sea, digamos que este juego de cuánto te puede dar a ganar una cepa u otra es aprovechado por los growers para gerenciar la granja, ¿no? Para decir, bueno, tú que te portas bien, te doy esta especie de premios, ¿no? O sea, no es ningún premio porque al final tú estás trabajando y tú sí, estás... claro. Pero él sabe que estás compitiendo y juega con esta competencia, ¿no? Entonces, pues vamos, este sistema de pago a destajo promueve esta flexibilidad exacerbada y luego se mezcla mucho con, le llamo el doble umbral de vulnerabilidad, que es trabajar en una industria criminalizada y después ser un trabajador migrante. Entonces eso hace que también los growers puedan tener un sistema de control muy efectivo, ¿no? Y hay muchos abusos, ¿no? En las granjas hay violencia, también hay abusos, también hay como... Y claro, ellos mantienen un abastecimiento de fuerza de trabajo, digamos, ¿no? Bajo este mismo sistema en la que la mano de obra pues se va reemplazando bajo este esquema que dices.
Ujú. Omar, aparte de esto, ¿qué otros riesgos enfrentan? ¿Qué otros desafíos tienen estos migrantes? O sea, a nivel seguridad, has ahondado un poquito en ello, has ahondado también en la naturaleza del pago a destajo, interesantísimo. ¿Qué más pondrías en este listado? Incluso puede ser algo que tenga que ver con el estatus en una zona gris a nivel legislativo, a nivel si es legal o ilegal, obviamente es legal en el estado, en California, pero no a nivel federal, desde luego, ¿no? Entonces, Ujú. ¿qué otros riesgos se suman a esto para estos sujetos sociales migrantes en torno a esta industria? Sí, y bueno, ahí podríamos ir desde lo meramente ambiental, es decir, porque hay muchas de las granjas vienen del movimiento hippie, ¿no? Entonces, ahí como mucho está donde que sean autosuficientes, generan sus propios recursos, ¿no? Hacen sus pozos de agua, tienen sus propios sistemas de electricidad. Entonces, como que quieren estar un poco alejados de los servicios del Estado y del Estado, obviamente, también por la naturaleza de su producción. Y entonces esto hace que las instalaciones o la infraestructura, pues, a veces sea precaria o inexistente. Entonces, cuando te acercas a una granja, te puede tocar suerte de que hay un lugar bajo techo donde puedes dormir o nada, y entonces tú tienes que llevar tu casa de campaña y estar ahí acampando. Y otra vez es una zona boscosa, entonces hay pues fauna, ¿no? Y ahí es muy común, ¿no? Entre tres migrantes que se habla de que te quedas a dormir en el bosque y te sale un oso y después ahí tienes que estar corriendo a ver qué onda, ¿no? O después el calor, porque en temporada cuando está empezando el otoño puede ser muy caluroso todavía en algunas zonas, o cuando ya está avanzado, digamos por ahí a finales de noviembre, el frío. O sea, cosas así digamos, tan básicas, porque no tienes las condiciones de infraestructura. Hay reportes de que personas que estaban trabajando, hoy se usan mucho calentadores de gas. Entonces, un calentador defectuoso en una habitación muy cerrada, sin ventilación, se mueren 4, 5, 6 personas, si no mal recuerdo, ¿no? O sea, hay casos reportados de este tipo de riesgos, ¿no? O sea, que vienen asociados a tu labor, ¿no? Después, los growers también pueden ser violentos, ¿no? También es la naturaleza de su contexto de vida, y entonces Estados Unidos también, como sabemos, pues tiene permitida la posesión de armas, entonces puede ser muy riesgoso en una relación tan asimétrica convivir en un ambiente de tanto estrés, donde se juegan pues tantos recursos, con una persona que además es quien te tiene que pagar, ¿no? Entonces, suelen hacer mucha ostentación de fuerza a los growers, como si tienen sus armas, como que seguido las sacan y hacen como pruebas de tiro, ¿no? Como, estoy aburrido, voy a tirarle a las latas o a los platos, qué sé yo, ¿no? Es una ostentación de fuerza, ¿no? También se habla mucho, y es realmente, casos de acoso o de abuso sexual a las chicas, ¿no? Sí, hay como todo un abanico ahí grande de riesgos, ¿no? O sea, digamos, es un poco también pues este mundo de la clandestinidad, ¿no? Y sí, bueno, también pasa que te puede caer una redada, ¿no? O sea, es decir, esto de la zona gris, de la marihuana que está legalizada en California, pero a nivel federal, como bien dices, sigue estando prohibida, dependiendo de las granjas, hay un argumento de control, digamos, como de ecología política. El gran debate en los últimos años ha estado centrado en qué tan nociva o no puede ser la industria del cannabis para el medio ambiente de esta zona. Entonces, se habla de que hay granjas que pueden ser muy contaminantes, y entonces como que las fuerzas federales hoy son como a las que más se están viendo, ¿no? Y lo sientes cuando estás ahí adentro, porque los growers se fijan mucho en esto, ¿no? Y los sobrevuelos de helicópteros son muy comunes. O sea, eso a mí me pasó como 6 o 7 veces. Estás así, el helicóptero se pone a, qué sé yo, 10 o 15 metros de donde tú estás, ¿no? O sea, muy cerca. Puedes ver la cara del que está piloteando. Y son como vuelos de reconocimiento. Entonces, los growers lo que hacen es como aparentar que está ordenado el lugar para que no se sospeche que ellos están contaminando, ¿no? O sea, como en esta idea de que lo desordenado es contaminante y que ellos pueden ser también como un peligro para el medio ambiente. Pero bueno, entonces estas granjas pueden tener redadas. Por ahí pude entrevistar a un par de personas que estuvieron en granjas en las que llegó
la redada federal y entonces también es un riesgo, digamos, ¿no? O a la salida, porque también pasa esto, y yo creo que es el riesgo más grande y más común, te pagan ¿Cuál? algo que le llamo la especulación con el trabajo de los trade migrants, de las y los trade migrants. Te pagan al final de la temporada cuando el grower pueda vender la cosecha. Entonces, si tú estás ahí un mes o 2 o 3, lo que te quedes en la granja, y solo estás anotando cosas en una libreta. Cuando el grower va a vender su cosecha, cuando la llega a vender, te paga todo, ¿no? Y en efectivo, economía clandestina. Entonces, salir de la granja con las ganancias de 2 meses o 3 meses y después de todo ese tiempo con contacto con la marihuana es muy penetrante el olor, claro, y por el contacto dejas de percibirlo. Pues digamos que puede ser una situación riesgosa, ¿no? Pues como casi todos los trenes dicen eso, como hay que salir con mucho cuidado, porque entonces si te detiene la policía en la carretera o en la estación de camiones y te ve que llevas un gran fajo de billetes, igual esa marihuana, es muy probable que te lo quiten, ¿no? O cuando cruzas la frontera, porque ahí viene las otras coordenadas de este movimiento, ¿no? O sea, como el cruce de fronteras normalmente se estudia de sur a norte, porque son las coordenadas en las que se ha criminalizado, pero este flujo tiene la coordenada norte-sur, ¿no? O sea, que te cuidas para salir porque traes la evidencia de tu, entre muy grandes comillas, delito, ¿no? Y ajá, ¿no? Y hay otras, pues, digamos, es para no abundar muchísimo, pero sí, tiene sus riesgos, sus grandes riesgos. Y a ver, te agradezco muchísimo por el detalle, justo a eso me refería. Esta visión realista, sincera, franca de lo que observabas en el proceso de investigación. Porque reitero, hay una enseñanza metodológica, o sea, te van a escuchar pues nuevas generaciones que también estarán emprendiendo sus investigaciones en antropología o disciplinas similares, pero también al mismo tiempo por una reflexión, o sea, pues referente a lo que está ocurriendo, más allá de lo que nos llega en el contenido de redes, de YouTube también, ¿no? Obviamente hay mucha información en torno a esto de que para nosotros puede ser llamativo, interesante, ok, es legal el cannabis en California, ok, pero tu investigación da coordenadas precisas de qué es lo que está pasando a nivel social, ¿no? En un contexto fronterizo, o sea, de cruce de frontera, de una adaptación difícil, también, o sea, de signos claros de explotación, de presión, ¿no? De persecución, ¿no? Y en algunas ocasiones, ¿no? Por esto que has comentado, las redadas, los rondines de vigilancia, ¿no? Que te añaden aún más presión, ¿no? O sea, refiriéndonos a los trabajadores, ¿no? Y bueno, todo esto lo observaste, lo registraste, nos lo estás compartiendo. Y Omar, preguntarte para futuras generaciones, para los interesados que se acerquen a escuchar esta información que nos estás compartiendo, ¿cómo sugerirías continuar esta investigación? ¿Qué hace falta observar? ¿Qué hace falta analizar? ¿Cómo te gustaría continuar con esto? Sí, ahí es bien difícil, ¿no? Uno siempre quiere hacer un montón de cosas más, pero yo creo que 3 grandes cosas fueron las que a mí me hubiera gustado mucho profundizar. Bueno, antes, como hacer un pequeño paréntesis con esto otro que comentábamos, ¿no? O sea, como yo creo que una de las grandes enseñanzas de esta investigación, que aunque ya desconfiado como puede ser uno, dudábamos del Estado, qué sé yo, de ciertos órdenes, pero acá me hizo como mirar con un poquito más de profundidad esto que llamamos legalidad. Es decir, ¿no? ¿Qué tantos huecos puede tener? ¿Qué tantas filtraciones? Como que nos lo presentan como algo muy estable y sólido. Y también me ha tocado muchas veces en discusiones muy interesantes, como que el argumento casi último final es como, bueno, pero lo legal es casi como lo real, ¿no? Y entonces a mí me gustó mucho para decir, bueno, es que esto legal tiene muchos hoyos, ¿no? Entonces vale la pena repensarlo, ¿no? Y sobre todo
en las coordenadas en las que puede ser injusto para muchas personas, ¿no? O sea, que lo legal muchas veces puede ser injusto, y bueno, hay ejemplos históricos, hay muchísimos, ¿no? En los que cosas y atrocidades sucedieron desde la legalidad. Pero bueno, ¿qué más, eso, ¿no? Relacionado a la legalidad, profundizar un poquito más como en esto que ya comentaba, cómo se crea esta burbuja, o sea, desde dónde se van generando esta ilegalización, cuáles fueron las fuerzas que se movieron para llevar la industria a lo legal, ¿no? Y ahí quiénes son estos grandes actores que están entrando. En las granjas se comentaba, ¿no? Con los growers decían, y eso lo escuché varias veces, decían es que van a entrar las grandes corporaciones, esta legalización no es una legalización para ayudar, digamos, a los pequeños o medianos productores, es una legalización para permitir que entren los grandes capitales, y ellos, o por lo menos varios con los que yo pude platicar, estaban muy conscientes de que en ese momento su saber, digamos, como su saber como conocedores de la planta, de las cepas, iba a ser útil y los iban a incluir, digamos, unos cuantos años, y que después, cuando estas grandes corporaciones pudieran tener ya ese conocimiento, los iban a desechar, ¿no? Corporaciones que iban a sembrar 10,000, 30,000, 40,000 plantas de marihuana en cada temporada, ¿no? O sea, pues, producción en masa. Y, son grandes fuerzas que se van moviendo para transformar toda una organización social de la producción. Entonces, pero es una investigación como de muchísimo más, digamos, sí, mucho más trabajo, ¿no? Necesitas un equipo, son otro tipo de actores, ¿no? O sea, cómo llegas, también ahí la etnicidad es súper importante, ¿no? O sea, es decir, ¿tú crees que un gran empresario de California que está invirtiendo en el cannabis le va a responder al investigador social mexicano que está adscrito a cualquier institución, ¿no? Pues si tienes suerte, sí, si lo haces muy bien, pero lo más probable es que no, ¿no? Claro. Pero, esto yo creo que es necesario para pensar y para repensar también como todo este mundo, ahora que, bueno, no ahora, llevamos ya un par de décadas, si no es que más, llevamos ya muchas décadas sufriendo los estragos de la guerra contra el narco, ¿no? Que tiene también un lazo de comunicación muy, muy cercano. Hay un par de datos ahí que a mí me gusta mucho también dar cuando estaba leyendo, digamos, como para el contexto histórico, hay como coincidencias y no se puede establecer, digamos así, concretamente o tajantemente, que la tecnología la tecnología de sembrar cannabis sin semilla llega de México a Estados Unidos, ¿no? O sea, hay una gran operación de erradicación de plantíos en California que en sus informes anota esto como, estamos viendo, y lo anota en español, estamos ya viendo que llegaron plantas sin semilla, y esto se sabe en México que sí es un desarrollo de Rafael Caro Quintero, cuando el rancho Búfalo, que es la gran técnica digamos, como de avance para sembrar, porque eso es lo que genera que la marihuana sea más potente, ¿no? Separar a los machos y a las hembras. Hay un lazo de comunicación ahí entre la criminalización del lado mexicano y del lado estadounidense, ¿no? Y en todo este contexto de la guerra contra el narco. Hay otro momento también en el que se cierra la frontera, no recuerdo exactamente cuál fue el contexto, cerraron la frontera por espacio de 2 semanas, los consumidores del lado estadounidense se quedaron sin marihuana, y ahí es en donde se empieza a sembrar como con muchísimas más ganas del lado de California, ¿no? O sea, es decir, como estos cierres fronterizos van moldeando, o sea, sí hay un juego en los fronterizos, sí, en los grandes estados para ir regulando la producción. Pero bueno, eso, en otro sentido, pensando en los actores, me gustaría profundizar más en sus trayectorias, porque son personas muy móviles, son personas que han viajado mucho, que han trabajado en muchas cosas, en otras industrias agrícolas. De hecho, ahí es donde se van enterando que existe el cannabis o este mercado de trabajo, ¿no? Es como, sí, no, fui a levantar cerezas en Canadá y ahí me enteré que existía el cannabis. Antes no, cuando fui, o estaba viajando por el Caribe colombiano y en Costal alguien me dijo, o sea, son personas que han hecho muchos tipos de trabajo, que tienen como muchas salidas y que además tienen un perfil también
en el capítulo de conclusiones, en alguna parte menciono esto, que nunca fuimos tan diferentes, ¿no? Son personas como nosotros, en ambientes muy precarizados, ¿no? Sabemos que los trabajos hoy en día no son los mejores. Hayas estudiado lo que hayas estudiado, y me encontraba entonces personas con licenciatura, con posgrados, ¿no? Latinoamericanos y europeos. Entonces, ese ambiente de trabajo, digamos, como sí, los mercados laborales están sufriendo transformaciones a nivel global, ¿no? Entonces, ahí es importante como profundizar y decir, bueno, cómo se van conectando las sociedades de origen y los mercados de trabajo de estas personas con sus periplos migratorios o con sus trayectorias de movilidad, ¿no? Y por qué se van conectando a todos estos mercados agrícolas informales. Y eso, ¿no? Después, un muy buen amigo que también fue Trinidad me decía, es que después de cortar marihuana, ahora se fue a trabajar en San Diego, está viviendo en su carro porque hay personas que ya se dedican a rentarte todo, la cuenta del Didi o Uber o de la plataforma de entregas que quieras, el auto, tal, y vive en su auto en un estacionamiento para completar su temporada, porque ya no se gana tanto en el trim. Entonces, digamos, como estas historias de movilidad me encantaría seguirlos investigando. Y finalmente el aspecto de género, ¿no? Es una agenda pendiente muy importante. Yo no tuve oportunidad de meterla a profundidad, como se tiene que abordar una investigación con perspectiva de género, pero es claro que las mujeres tienen otro tipo de violencias, otro tipo de experiencias que están en este mercado. Esas tres, y habrá otras seguramente, ¿no? Y cada una es un universo en sí mismo que, como has dicho, permitiría mucho extender esta investigación en la que tú vas a estar siempre dirigiendo estas ideas, estas líneas de continuidad, estas posibilidades de investigación. Pero desde luego queremos agradecerte, Omar, por el tiempo, por la apertura, por la disposición a explicar, ¿no? Tu magnífica investigación es una contribución súper interesante y agradecerte mucho, Omar. Vamos a también poner tu información, desde luego tu correo, pero a nivel de redes sociales para que te contacten, para que luego incluso organicemos otra charla para continuar con estos temas, seguir platicando, ¿no? Tanto a nivel experiencias, testimonios, metodología, lo que sea, la experiencia total, completa de lo que observas con este tacto antropológico tan interesante que has desarrollado y que con las palabras accesibles que has utilizado, pues queda un poco más, desde luego, disponible, ¿no? Para distintos círculos. Te agradezco mucho, Omar. Vamos a seguir en comunicación, vamos a seguir colaborando, charlando y algo más que quieras agregar, algo que quieras puntualizar antes de despedirnos. No, nada, pues agradecer otra vez, ahí con toda la esperanza y las ganas de seguir la conversación, como bien dices, contigo o con las personas que vean esta grabación. Y armamos una mesita con 2, 3 personas, vuelves a compartir esto, los avances que tengas luego de tu tesis también, hacemos una conversación con alguien más y le damos dinámica en términos de un antropólogo, un historiador, otro colega que incluso no tenga que estar en una disciplina, pero que quiera opinar también de estos temas. Agradezco muchísimo la apertura, Omar. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, la verdad me la pasé increíble. Cuídate mucho, seguimos en comunicación. Saludos desde luego al público, a los que nos sigan, a los que observen este contenido. Muchísimas gracias. Chao.